Hola amigos, hermanos, contactos de Colombia y de todos los países que nos visitan nuestro canal de YouTube. Queremos compartir con ustedes un tema, como dicen, de candente actualidad, ahora que se está hablando mucho de los tiempos finales y de rapto y de cosas así. Queremos compartir este tema que se llama la fiesta de las trompetas y la parucía de Cristo. Conforme las Sagradas Escrituras, es posible que en esta misma generación estén por ocurrir acontecimientos terribles en torno del planeta Tierra. Claro, también del cielo vienen buenas noticias, pero es mejor que nos preocupemos por conocerlas y apropiárnoslas, hacerlas parte de nuestra propia existencia, a fin de conocer la voluntad y los propósitos de Dios con cada uno de nosotros. Desde la antigüedad estaba profetizado que después de siglos de la diáspora judía, Dios volvería a crear la nación de Israel al final de los tiempos. Se sabe que con la creación del moderno Estado de Israel, a partir del 14 de mayo de 1948, Dios dio inicio al periodo final de los tiempos. Eso ha motivado que se vaya incrementando entre las gentes de todas las naciones la corrupción de las costumbres y, lo que es peor, de entendimiento, lo que cada vez con mayor énfasis les impedirá conocer la verdad. Pero por otro lado, en las esferas de la iglesia vienen surgiendo redimidos que por su comunión más íntima con Dios han estado recibiendo más peso de revelación en cuanto a los acontecimientos escatológicos que se avecinan. Por ejemplo, hoy gozamos de mayor claridad en cuanto a que las 7 fiestas de Dios que aparecen en Levítico 23 son 7 profecías que se cumplen con estricta rigurosidad en las 2 parucías del Señor, o sea, en las 2 venidas del Señor a esta tierra. ¿Cómo lo vamos a estudiar en esta ocasión? En el Antiguo Testamento fueron instituidas por Dios entonces 7 fiestas solemnes, que a la postre no eran otra cosa que 7 profecías que apuntaban a los principales eventos relacionados con las 2 venidas del Señor Jesús a esta tierra. Entonces, de esas 7 fiestas de Levítico 23, 4 de ellas, la de primavera, que profetizaban la primera venida del Señor, y 3 las de otoño, relacionadas con la parucía al final de los tiempos. Cuando aseguramos que las 3 fiestas de otoño darán cumplimiento a la segunda venida de Cristo, aclarando el tiempo de los eventos y demás, nos basamos en que las 4 fiestas de primavera se cumplieron en ellas hechos concretos de la primera venida, como la crucifixión de Cristo, la sepultura, la resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Son 4 fiestas de primavera que dieron cumplimiento a esos eventos en la primera venida del Señor Jesús a esta tierra.
Entonces, basados en eso, en esa experiencia, es importante que estudiemos en detalle de qué manera se van a cumplir en su calidad de profecías las 3 fiestas de otoño en el hemisferio norte. Recuerden que Israel está ubicado en el hemisferio norte. Y esas 3 fiestas tienen relación a la segunda venida de Cristo. Aclaramos pues que se trata de fiestas escatológicas, es decir, que apuntan a profetizar los principales acontecimientos de los fines de los tiempos y concretamente con lo relacionado con la parucía del Señor Jesús, la ira de Dios sobre las naciones, el juicio de la iglesia frente al tribunal de Cristo y la restauración de todas las cosas. Entonces, miremos un poquito, hagamos un recuento superficial de las 7 fiestas. Primero, miremos las fiestas de primavera. La primera fiesta de primavera es la Pascua, cuando el Señor se comió con sus discípulos la última Pascua, el último Cordero Pascual, que se celebraba el 14 del mes de Abid o Nisan, que cae en nuestro calendario gregoriano el 5 de abril. Y eso dio cumplimiento a la crucifixión del Señor. La segunda fiesta, la que sigue enseguida de la Pascua, es Panes sin levadura, que dentro del contexto de Levítico 23 se cumplía del 15 al 21 del mes de Abib o Nisan, y se cumplió con la sepultura del Señor, Panes sin levadura. La tercera fiesta de primavera es la fiesta de las primicias, o sea, de los primeros frutos que los judíos llevaban al templo. Y esa fiesta de las primicias se cumplía el siguiente día del Sabbat de los panes sin levadura, o sea, lo que hoy conocemos como domingo. Ese fue el primer día de la semana en que el Señor resucitó, dio cumplimiento a la fiesta de las primicias, porque ese mismo día Él se presentó ante el Padre antes de durar 40 días con sus discípulos en esta tierra. Entonces allí se cumple esa fiesta con la resurrección del Señor. Y la cuarta fiesta de primavera es la fiesta de las semanas, que se cumplía el día 6 del mes de Sivan, que es la fiesta de las cosechas, o fiesta de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, se cumplió esa fiesta. Entonces, ahora vienen y faltan, todavía no se han cumplido las fiestas de otoño. Estas 3 fiestas de otoño son la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Vamos a verlo ya en detalle. Miremos la primera fiesta. Es la fiesta de las trompetas, o lo que llaman en hebreos la fiesta del Yom Teruah, la fiesta del Día de las Trompetas, que se celebra el primer día del mes de Etanim, que en el calendario gregoriano que usamos en Occidente corresponde más o menos al 22 de septiembre, que es el día de equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Es preciso aclarar, pues, entonces, en este punto importante, que los judíos tenían 2 calendarios.
un calendario cósmico religioso y después le agregaron otro calendario que es el calendario o año civil. El calendario cósmico religioso comenzaba en el mes de Aviv o Nisan, al entrar la primavera, en el equinoccio de primavera. Y el año civil comenzaba en el mes de Etanim, en el equinoccio de otoño. Es decir, que para ellos el séptimo mes del primer calendario también era el primer mes del año civil. Entonces, el primer día del mes de Tanim era considerado la cabeza del año. O sea, Rosh Hashanah, que en estos días pues los judíos lo festejan. Lo que solemos llamar comúnmente el día del año nuevo. Para ellos, el día del año nuevo lo festejan en este mes de septiembre, cuando termina el verano y comienza el otoño en el hemisferio norte. Ese día, pues, celebran la primera de las 3 fiestas de otoño. Como se sabe, en el hemisferio norte el otoño comienza más o menos el 22 de septiembre, a veces el 21, a veces el 23. Aunque puede fluctuar un poco, como le decía, entre el 21 y el 23. Para subsanar cualquier diferencia de días, la fiesta puede fluctuar entre esos días. Lo importante es que con ocasión de la venida del Señor, esa fiesta coincida con luna nueva, la luna totalmente oscura. Repetimos, porque esto no es muy fácil de entenderlo de primera mano. Es de primerísimo orden entender que el año cósmico que comienza en el mes de Aviv o Nisan es el establecido por Dios. Dios no ha ordenado que el año comience el primer día de enero, eso no es de Dios, sino el primer día del mes de Aviv, es decir, más o menos el 22 de marzo, que es el día de equinoccio de primavera. Para los que no sepan, equinoccio, la palabra equinoccio significa que se igualan las horas del día y de la noche, X, igual. Entonces en el año hay 2 equinoccios, uno de primavera, que es el 22 de marzo, y uno de otoño, el 22 de septiembre. Y hay 2 solsticios, que uno es el 22 de junio, solsticio de verano, y el otro el 22 de diciembre, solsticio de invierno. Entonces, esto nos dice que todos los meses subsiguientes del calendario comienzan más o menos ese día de cada mes. Hay un salmo del salmista Asaf que dice así, lo pueden leer, es el Salmo 81, versículo 3. Miren cómo dice Asaf en ese salmo. Dice, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Eso lo dice Asaf en ese salmo. Por causa de la luna, que tiene que ser en luna nueva, a fin de evitar que el año calendario fuese alterado, ellos solían agregar un día al mes de Tanim. El día de las trompetas celebraban una fiesta muy solemne y desde la antigüedad acostumbraban coronar a sus reyes en el día de sonar de las trompetas o el shofar, como dicen ellos. Pudiera ser que los reyes empezaran a reinar en una fecha anterior, pero su coronación coincidía con esta fiesta. Esperaban ese día para coronarlo.
Ese es lo relativo a la fiesta de las trompetas. La segunda fiesta de otoño es el día de la expiación. La segunda fiesta de otoño es la fiesta del Yom Kippur, es decir, día de juicio. Ese correspondía a unos 10 días después de la fiesta de las trompetas. Entonces, si la fiesta de las trompetas cae, digamos, el 22 de septiembre, entonces el Yom Kippur sería el 2 de octubre, más o menos, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo portando la sangre del sacrificio, por él y por los pecados del pueblo. Era el único día, óigalo bien, para los religiosos, ese día del Yom Kippur era el único día de ayuno en Israel conforme la ley. Por eso le decían el día del ayuno, también le dicen. Claro, los legalistas le fueron aumentando la dosis a los ayunos a través de los años, hasta el punto de que en tiempos del Señor Jesús habían llegado a establecer el ayuno 2 veces a la semana, conforme lo podemos ver cuando lo proclama con orgullo un fariseo allá en Lucas 18:12. Lo pueden leer en sus propias Biblias. La tercera fiesta de otoño, que era 5 días después de la fiesta del Yom Kippur, o sea, 15 días después de la fiesta de las trompetas, es la fiesta de los tabernáculos. Era la tercera fiesta de otoño, que era el Sukkot. Sukkot es plural de Sukkah. ¿Qué es Sukkah? Las tiendas de campaña que el pueblo usaba durante su peregrinar por el desierto después de la liberación de Egipto. Tuvieron 40 años viviendo en esas tiendas, Sukkah, Sukkot. Le llaman la fiesta de los Sukkot. Esta fiesta de tabernáculos se celebraba el día 15 del mes de Tanín, que más o menos sería por ahí el día 7 de octubre en el calendario gregoriano, que es lo que usamos nosotros aquí en Occidente, y variaba conforme el día en que caía la fiesta de las trompetas, como hemos venido tratando de explicar. Ok, entonces, dentro de la corriente de los hebreos que en la historia no han creído en Jesucristo como su Mesías, existe la convicción de que el Mesías que ellos esperan, que no ha venido, y lo esperan, que venga precisamente para el día de la fiesta de las trompetas. Ellos lo esperan. Los principales conocedores de la religión judía y sus rabinos, pues así lo aseguran. Pero si no es al Señor Jesús que esperan, ¿a quién esperan? He ahí el quid. Estamos seguros que el mundo está a puertas de la venida del Señor Jesucristo. Eso estamos muy seguros porque ya estamos en los tiempos finales. Pero 7 años antes de la venida del Señor, en esa misma celebración, o sea, de la fiesta de las trompetas, habrá de ocurrir la manifestación del anticristo. Porque el Señor va a venir precisamente el último día del gobierno del anticristo. Él no va a gobernar con más nadie en esta tierra. De manera que la gran parucía del Señor Jesús ocurrirá el último día del gobierno del anticristo. Entonces, para abordar nosotros el estudio de la fiesta de las trompetas y su cumplimiento profético en la parucía de Cristo, es necesario conocer las raíces, de dónde arranca esa orden. Entonces miremos un poquito.
en Levítico 23, los versículos 24 y 25, dice allí, habla a los hijos de Israel y diles. Eso le decía el Señor a Moisés, porque Moisés fue quien escribió la ley y este libro. Dile, en el mes séptimo, ¿cuál es el mes séptimo? Etanín. El primer mes, ¿cuál es? Abib. El séptimo, ¿cuál es? Etanín. Entonces ahí dice muy claro, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas, miren cómo dice, y una santa convocación. El versículo 25 dice, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahvé. También dice la palabra, en el séptimo mes, el primero del mes, estamos ahora leyendo número 29.1. Repito, número, el libro de Números, capítulo 29, versículo 1 dice, en el séptimo mes, lo corroboro acá, en el primero del mes tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, os será día de sonar las trompetas. Mire cómo ahí lo corrobora lo que había dicho en Levítico. Por otra parte, dice el profeta Isaías, vamos a leer Isaías 27:13, dice el profeta Isaías, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos. Pónganle mucho cuidado. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto y adorarán a Yahvé en el monte santo en Jerusalén. O sea que todos los judíos y hebreos del mundo al final de los tiempos dice ahí que volverían a la tierra y eso está aconteciendo frente a nuestros ojos. Porque ellos tienen una tierra que se llama el Estado de Israel. Eso está en Isaías 27:13. Entonces nosotros nos preguntamos, para información de todos los hermanos que nos honren con su visita en la enseñanza, nos preguntamos, ¿quiénes son los que fueron esparcidos en la tierra de Asiria? Vamos a resumir un poco esto. Y resumiendo, digamos que después de la muerte del rey Salomón, el hijo de David, el reino de Israel fue dividido. Roboam, hijo y sucesor de Salomón, de la familia de David, optó por aumentar la carga tributaria al pueblo y hacer la vida más dura, con otras medidas muy drásticas. Eso no lo vamos a tratar ahora, pero tenemos que decir cosas puntuales. Entonces las consecuencias no se hicieron esperar. Y el pueblo se sublevó. Y 10 de las 12 tribus, 10, rebelándose, decidieron cortar con el régimen de un rey davídico. Porque Roboam era hijo de Salomón y Salomón hijo de David. Querían cortar con un rey davídico. ¿Por qué? Expliquemos también. Como se sabe, en Israel hubo 2 primogénitos, hermanos. Judá y Efraín. Por tal razón, las 10 tribus rebeldes decidieron someterse a Jeroboam como nuevo rey surgido precisamente de la tribu de Efraín, del otro primogénito, porque
David, Salomón, Roboam eran de la tribu de Judá, que era el otro primogénito. Miren cómo se van conformando las cosas. Entonces, a partir de ese momento de la división fue protocolizada. Se protocolizó la división de Israel en dos reinos. La casa de Efraín o reino del norte con 10 tribus. Y la casa de Judá o reino del sur conformada por las tribus de Judá y Benjamín. Como consecuencia, en el reino del norte, desde sus inicios, desde Jeroboam, el rey Jeroboam, decidieron apartarse de Dios. Le fueron infieles a Dios, es decir, allí ocurrió una verdadera apostasía, tras la cual, para evitar que el pueblo fuese a adorar al templo de Jerusalén y hubiera deserciones, el rey optó por construirles santuarios, uno en el norte, allá en la tierra de Dan, y otro en el sur, más o menos, en la tierra de Betel. Y dioses con figuras de becerros también les hicieron. Y le dijo el rey al pueblo: he aquí vuestros dioses que os liberaron de la esclavitud de Egipto. O sea, se apartaron totalmente de Dios. Entonces, eso significa que en definitiva cortaban con Jehová. Y el pueblo empezó a hacerle infiel a Dios, comprometiéndose con otros maridos. Y decidieron divorciarse del Señor. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué consecuencias trajo eso? Que como ellos se negaron a obedecer a Dios, al Dios de Israel, al que los había liberado de Egipto, al que había hecho maravillas en todo ese tiempo, y decidieron desoír sus ruegos a través de los profetas, entonces el Señor los dejó a su arbitrio y permitió que se los llevaran cautivos a Asiria, la potencia militar y política de ese momento. Pero el caso es que esas 10 tribus, al ser llevadas en cautiverio a Asiria, jamás volvieron a su tierra, no regresaron. Pero Isaías dice, ya lo leímos, que esos extraviados de Asiria, esas 10 tribus luego expatriadas por todos los rincones de las naciones, volverían a regresar a su tierra al final de los tiempos. Eso estaba profetizado también por otros profetas como Oseas y demás. El caso es que ellos quebrantaron ese pacto matrimonial. Entonces, para volverse a casar con la adúltera, el Señor determinó realizar un nuevo pacto, entregando su propia vida y sometiéndose a la muerte. O sea que el esposo murió, pero resucitó como un nuevo hombre ya. Entonces, estos expatriados ya están regresando en estos últimos tiempos al territorio del moderno Estado de Israel. Eso está sucediendo frente a nuestros ojos y el regreso del Señor está a las puertas. Entonces, para el día en que corresponde esa fiesta profética de las trompetas, en un año que vemos cercano en el tiempo escatológico, en la Biblia está profetizada la segunda venida del Señor Jesucristo. Y como rey se sentará en el trono de David, su padre, como dice la palabra. En este momento el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Pero cuando regrese, ha de sentarse en su propio trono en Jerusalén, como dice allá en la carta apocalíptica de la Odisea. Ok. Miren lo que dice en la carta apocalíptica de la Odisea.
en el capítulo 3, versículo 21 de Apocalipsis. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Son dos tronos diferentes. Entonces el Señor Jesús todavía no ha venido a sentarse en su trono como el Rey que es, el designado por Dios. Y si nosotros somos vencedores, estaremos gobernando las naciones con el Señor. No obstante, a pesar de que el Señor lo está advirtiendo con insistencia, desafortunadamente hay creyentes que no podrán sentarse con el Señor en su trono. Pues una vez que la iglesia comparezca ante el tribunal de Cristo, muchos tendrán que pasar un tiempo considerable lejos del Señor, en las tinieblas de afuera, como lo declara la palabra. Por otro lado, cuando el Señor se siente en el trono de David su padre en Jerusalén, entonces como consecuencia todas las naciones tendrán que inclinarse delante de él y sometérsele. Hay en el libro de Zacarías, por ejemplo, algunas medidas que tomará el Señor para las naciones que no se le quieran someter, pero ese es tema de otro, ya ese es otro tema. ¿En qué año pues vendrá el Señor a ocupar su trono? Eso no lo sabe nadie. A estas alturas eso solo lo sabe el Padre. No obstante, si los ojos de nuestro espíritu son abiertos, póngale cuidado, podremos tener entendimiento al respecto. Una de las claves que da la palabra es que la parucía del Señor ocurrirá el último día del gobierno de la bestia y que la manifestación e inicio del gobierno del anticristo tendrá una duración exacta de 7 años. Es clave saber y tener claridad que a la mitad de ese tiempo este personaje ha de entrar al lugar santísimo del templo de Jerusalén y que ese hecho dará inicio a la gran tribulación. Entonces ese acontecimiento será una señal inequívoca de que a partir de ese día pasarán 3 años y medio para que regrese el Señor. Ese dato profético lo podemos constatar en libros como Daniel y Apocalipsis, por ejemplo. Si por el Espíritu escudriñamos las Escrituras y le pedimos con acción de gracias que nos revele su contenido, de seguro que tendremos la respuesta. Vamos a ver unas citas. Las siguientes citas nos revelan lo que venimos afirmando. Dice, y vamos a leer Daniel 9:27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, miren cómo dice tan claro, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que haga eso, pues ya tiene que estar construido el templo de Jerusalén. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, porque empezará ahí la abominación, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Repito, eso dice Daniel 9:27. Ojalá puedan leer todo el capítulo. También Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, que será la mitad de su gobierno,
hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Dime, ¿verdad? Hasta con tiempo. En Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:6. También podemos leer en Apocalipsis 13:5. Miren lo que dice. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. ¿A quién? A la bestia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Entonces, el apóstol Pablo recibió suficiente revelación como para declarar allá en la primera Tesalonicenses 5:4. Ojalá lean todo el capítulo. Dice, mas vosotros, hermanos, miren que no se lo dice al mundo, a los creyentes, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que nosotros tenemos la suficiente luz, o la debemos tener, para entender minucias de lo que viene, hermanos. Eso significa que quien ande en luz sabrá acerca del tiempo de la venida del Señor. Y que de acuerdo con los acontecimientos podremos saber cuándo viene el Señor, para que no nos sorprenda como ladrón en la noche. Puede que no logremos conocer ni el día ni la hora, como decíamos, pero para el tiempo profético sí podremos en determinado momento calcular incluso el año, si estamos vivos en tiempos difíciles de la bestia y demás. Claro, si estamos siempre ocupados en nuestros propios intereses y proyectos de vida, no nos daremos cuenta de nada, o por lo menos nos será difícil entender muchas cosas. Pero si nosotros reaccionamos y proponemos en nuestro corazón ocuparnos más de los intereses del Señor, se nos estará abriendo cada día con mayor fuerza y claridad el panorama de la venida del Señor. Esta revelación bíblica que estamos viendo, y otras que no es el tema de hoy, pero otras, echan por tierra el falso argumento de que el Señor vendrá en cualquier momento. El Señor no dice eso en la palabra. Eso no se ajusta a la revelación bíblica. Si el Señor viniera en cualquier momento, a todos nos llegaría como ladrón en la noche, y la palabra dice que no. Solamente a algunos les llegará como ladrón en la noche, y algunos es la mayoría, según entiendo. No es nada raro que una persona, siendo cristiana, ande por ahí caminando entre nebulosas, por no decir que en tinieblas. O lo que es peor, como lo revela la carta apocalíptica a Sardis, ojalá la lean, que abundan militantes de estructuras religiosas protestantes que tienen nombre de que viven, pero no han nacido de nuevo. Es decir, espiritualmente están muertos, porque cuando uno es hijo de Dios es porque ha recibido vida eterna. Ojalá lean esa carta. Tenemos el caso de las 5 vírgenes también, y ahí encontramos que 5 son insensatas. Es decir, la mitad de los redimidos apenas tienen suficiente luz como para saberse salvas, pero carecen de la suficiente luz y revelación para caminar en vida y en comunión con el Espíritu Santo. De manera que si tú caminas en esas condiciones, aunque seas creyente, para ti el Señor vendría como ladrón en la noche. Pero el caso es que
El Señor no vendrá como ladrón en la noche para aquellos redimidos que caminan en la plena luz de Dios. Ese glorioso regreso del Señor podrá ocurrir pues en cualquiera de los días de la fiesta de las trompetas, que es la primera fiesta de otoño. Ese glorioso regreso del Señor le va a poner fin definitivo a la historia de la humanidad tal como discurre en el día de hoy, y le dará comienzo a una increíble era durante la cual el Señor Jesucristo intervendrá personalmente en los asuntos de las naciones a nivel mundial, pues Él será el Rey enviado por Dios. Cuando Cristo venga, entonces, empezará el reinado de Dios durante 1000 años sobre las naciones, al final del cual vendrá la eternidad. Será una era completamente diferente. Y nosotros como creyentes debemos conocer esos acontecimientos lo más detallado posible. Entonces, lo más relevante para nosotros en este momento, lo de más importancia es que busquemos voluntariamente la santidad, voluntariamente. Que podamos entender que esta fiesta profética apunta a que en un año que solo Dios conoce, pero en este tiempo final, en esa celebración que hemos venido hablando, vendrá el Señor Jesucristo a la tierra para finalmente establecer el reino de Dios entre las naciones. Entonces, los detalles de la venida del Señor Jesucristo están descritos en Apocalipsis 19. Podemos leer los versículos 11 al 14. Dice: entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, porque él vendrá también como juez. Y había en su cabeza muchas diademas, porque vendrá como rey. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mire, el caballo blanco es muy usado por los adalides en este mundo, por los jefes guerreros y demás. Por ejemplo, esos líderes que surgen en el Islam, como los más eminentes califas, ellos usan caballos blancos y dicen que su propio Mahdi, asumen que el Mesías que ellos esperan, el Mahdi, aparecerá en la escena mundial cabalgando un caballo blanco. En Apocalipsis 6, cuando el Cordero en los cielos va abriendo los sellos, el primer sello que está allí en Apocalipsis 6 revela la aparición de un jinete cabalgando un caballo blanco. Miren, hay consenso de que eso se trata del anticristo. Se sabe que Satanás trata de imitar todo lo de Dios a fin de engañar a la gente. ¿Por qué trata de imitar? Para que la gente se confunda. Al ver al anticristo cabalgando un caballo blanco, ofreciendo solución a todos los problemas de la humanidad, pregonando paz, justicia, abundancia, justicia social, etc.
Esa falsa y gallarda apariencia contribuirá a que la gente en el mundo sea desorientada, creyendo que ese personaje es el Adalid que el mundo ansiaba, necesitaba. Y lo peor es que esa desorientación cundirá aún en las esferas y conciencias cristianas. Eso es doloroso, pero eso ocurrirá. Por otro lado, la fiesta de las trompetas no se debe confundir con el sonar de 6 trompetas durante la gran tribulación. Cuando tú lees en Apocalipsis 8, que ahí aparecen el sonar de esas 6 trompetas, lo que anuncian son acontecimientos que ocurrirán durante el periodo de la gran tribulación. Lo puedes analizar. ¿Cuándo? Antes de la venida del Señor. Pues la 7ª y última trompeta sonará precisamente para proclamar la gloriosa venida del Señor Jesús. Eso lo está allá en Apocalipsis 11 a partir del versículo 15. Entonces, la motivación de todos estos sucesos proclamados por esas trompetas es la manifestación del Señor declarando que su poder está por encima del poderío del anticristo y buscando que muchas personas se salven sobre la tierra. Para eso es. Todavía no es derramada la ira de Dios propiamente dicha, pues la ira de Dios será manifestada una vez que el Señor Jesús descanse sus pies en el Monte de los Olivos, en su parucía, como dice el profeta Zacarías. Pero los hombres, hermanos, se niegan a arrepentirse. Y en vez de arrepentirse, en vez de eso, al sonar la 6ª trompeta, cuando son desatados 4 ángeles junto al río Éufrates, surge un ejército de 200 millones de soldados. ¿Para qué? Para enfrentársele a Dios. Entonces vemos que la respuesta de los hombres, en vez de arrepentirse, es que preparan un gigantesco ejército a fin de diezmar la población mundial y luego enfrentarse al Señor. Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? En la 7ª trompeta, ya al final, que se puede ver en el capítulo 11. Miren, leámoslo. La 7ª trompeta dice: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Miren, ahí está hablando de la segunda venida. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso está en Apocalipsis 11, a partir del versículo 15. Y en el versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, esta 7ª trompeta anuncia la consumación, el glorioso regreso del Señor Jesucristo. Entonces, en el contexto del sonar de la 7ª trompeta, dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Pues hasta ese momento habían sido de Satanás y de sus demonios. En este momento de la historia, hermanos, todavía Satanás es el príncipe de este mundo. Y en nuestra historia pasada, cada redimido, nosotros éramos esclavos del mismo demonio. Ahora mismo, todavía el diablo, Satanás, es el Dios de este mundo.
Satanás es quien impulsa y alimenta las grandes religiones idolátricas y babilónicas que dominan en el mundo. Esos no son de Dios. Entonces, como lo mencionamos, en Apocalipsis 19 nos detalla la venida del Señor, evento que ocurrirá exactamente el último día del gobierno del anticristo. Ese día, tanto el anticristo como el falso profeta serán lanzados vivos en el lago de fuego, quienes, por cierto, pues entiendo yo que inaugurarán ese lugar de tormentos, estos dos personajes. Téngase en cuenta, entonces, que el día que seamos arrebatados a las nubes con ocasión de la segunda venida del Señor Jesús, será sonada la última trompeta. Léanlo allí en la primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, por favor. No se dejen engañar. Es decir, que ese día, cuando venga el Señor, también ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Lo dice claro la cita que les estoy dando. Al respecto, es importante insistir que en los círculos denominacionales se han difundido muchas versiones acerca de un rapto secreto que acontecería en cualquier momento. Hoy mismo, si es posible, dicen ellos. Pero es nuestro deber aclarar con la palabra de Dios que esto no es cierto. Les voy a leer. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, miren cómo dice, séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, y estamos leyendo en Apocalipsis 17, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Apocalipsis 17. Entonces, en la medida en que te intereses por conocer a Dios y sus secretos, hermano, tú puedes ser escogido para revelar, para que te sean revelados asuntos y para que te sean encargadas misiones. Cualquiera de nosotros puede recibir el llamado a fin de profetizar lo que otros no ven. Porque decidiste acerca de Dios en arrepentimiento y de un momento a otro lo recibirás. Entonces, has querido hacerte amigo de Dios. Eso tiene una buena consecuencia. No olvidemos que todos los redimidos somos sacerdotes. No hay sacerdotes especiales en la iglesia. Eso es algo heredado de Babilonia y de corrientes, de estructuras que tienen unas jerarquías que no son bíblicas. Y eso se ha metido dentro de los círculos de la Reforma también. No hay sacerdotes especiales, todos somos sacerdotes y todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. De manera que si hay voluntad, todos estaríamos en condiciones de recibir revelación de Dios acerca de ese tópico o de cualquier otro tópico. Pero si vivimos alejados de ese escenario espiritual de comunión con Dios, lejos del reino celestial, difícilmente podríamos esperar recibir alguna revelación de Dios. Porque para entender las directrices de Dios, Él está pronto a hacerlo, pero para entenderlas, en primera instancia debemos tener conocimiento de su palabra. Si a mí me están predicando algo, si no conozco la palabra, ¿cómo voy yo a saber si me están predicando una verdad o una mentira? Si solo esperamos que otros nos las transmitan, se corre el riesgo de recibir esa información saturada de inconsistencia
y hasta de errores. Le ruego al Señor que esta enseñanza compartida sea de gran utilidad para miles en el mundo, en muchas naciones donde nos visiten. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.